Buenos días a todos. Gracias al Instituto por esta invitación. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de esta transmisión por las diferentes redes sociales. Cuba dis Venezuela es el enunciado o interrogante que estamos intentando analizar hoy, cuando han transcurrido 2 semanas de que una intervención armada de Estados Unidos extrajo de la nación sudamericana a la persona que, tras obviar la voluntad de la población de ese país manifestada en las urnas, optó por permanecer usurpando el poder. La razón principal del arresto y extracción de Nicolás Maduro, según lo ha argumentado Estados Unidos, es su participación como uno de los cabecillas de una de las estructuras del crimen organizado que operan en Latinoamérica, el Cartel de los Soles. También porque bajo esa estructura de poder que bajo su figura se sostenía en Venezuela, el país ha sido durante años territorio seguro para enemigos de Estados Unidos. No obstante, la interrogante que nos exhortan desentrañar esta mañana, yo propongo ante este foro hacernos otra pregunta que en mi opinión se impone. 2 semanas después de haberse iniciado el desmonte del régimen dictatorial venezolano, y la pregunta es la siguiente: ¿con cuánta efectividad y celeridad podría avanzar el proceso de transición a la democracia diseñado para Venezuela mientras no estemos seguros de que la profunda y extendida penetración cubana se ha debilitado lo suficiente como para no representar un obstáculo a los propósitos del proceso iniciado en Venezuela? Estoy consciente de que, aunque los conocedores de los alcances de este flagelo lo denuncian constantemente, no son pocos quienes consideran una exageración señalar a Cuba como un peligro y desdeñan esta realidad. Sin embargo, hay hechos irrefutables y evidencias que argumentan la injerencia del régimen cubano en Venezuela y sus consecuencias. Este fenómeno no se queda únicamente en denuncias, está respaldado por informes de organismos internacionales y testimonios directos recogidos por organizaciones de derechos humanos e investigaciones de medios de comunicación, como por ejemplo una exclusiva publicada por Diario Las Américas hace apenas un año, donde informábamos la salida de Cuba de vuelos irregulares que transportaban personal militar, de lo cual luego constatamos por fuentes no reveladas desde Venezuela que viajaban a ese país para integrar los anillos de seguridad de Nicolás Maduro. Estas denuncias que hicimos en Diario Las Américas fueron negadas tanto por Caracas como por La Habana, y recientemente, por los hechos sucedidos, pudimos constatar que el reporte era cierto cuando el operativo militar en Venezuela ultimó a 32 cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Desde los tiempos de Hugo Chávez y Fidel Castro, la relación entre Cuba y Venezuela escaló de una cooperación bilateral, aparente cooperación bilateral, a un vínculo político asimétrico. Esta influencia abarcó ámbitos de la seguridad y la inteligencia, como acabamos de citar, también en áreas de control social, asesoría política y estructuras institucionales del Estado. El informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos de 2018 documenta una red de asesoramiento y supervisión cubana sobre organismos de inteligencia venezolanos, en particular el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, el SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM. Testimonios citados en ese documento señalan que en la práctica ningún general venezolano ascendía sin el visto bueno del G2 cubano. Esta supervisión no es anecdótica. Informes sucesivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2020 y 2022 alertan sobre la importación de prácticas represivas del Estado cubano, incluyendo la vigilancia masiva, los interrogatorios bajo torturas y la represión sistemática de los manifestantes que han salido a protestar a las calles. Asimismo,
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, ha señalado la existencia de una estructura de inteligencia paralela en la que funcionarios extranjeros identificados en análisis posteriores como cubanos desempeñaron roles técnicos y operativos dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas. Algunos ejemplos concretos, según estos informes, han sido acuerdos militares y de inteligencia para formar agentes bajo métodos de vigilancia similares a los que se utilizan en Cuba, testimonio de oficiales y agentes de seguridad recogidos en informes de organizaciones como el Instituto Casla, que describen la participación de asesores cubanos en operaciones de tortura y vigilancia psicológica contra opositores, periodistas, militares disidentes y activistas civiles. Otro ejemplo es el uso de programas sociales con fines políticos, como la llamada Misión Barrio Adentro en comunidades vulnerables, que se realiza con la fuerza médica cubana utilizada como mano de obra esclava en tiempos del siglo XXI, donde se condiciona el acceso al servicio médico con la lealtad política. En contextos internacionales, el régimen de La Habana muestra y convoca respaldo al régimen venezolano y en momentos críticos como los que vivimos en estos momentos, sostiene el discurso de que la soberanía venezolana ha sido vulnerada y moviliza campañas en defensa de la estructura que permanece en Caracas integrada por figuras del chavismo. Para una audiencia como la que nos escucha hoy, es crucial distinguir entre cooperación legítima entre estados soberanos y una influencia que ha erosionado la soberanía venezolana y ha establecido mecanismos de control y colonización de un país en pleno siglo XX y XXI. La injerencia cubana en Venezuela trasciende la retórica política y tiene manifestaciones concretas. Comprender estos hechos es indispensable para entender que con todo y la presencia y ayuda estadounidense en ese país, en Venezuela, mientras el régimen de La Habana respire, precisamente porque busca a toda costa mecanismos de salvación, la transición democrática en Venezuela peligra, y quien no lo crea así, que se pregunte si 2 semanas después de la extracción de Maduro, Venezuela quedó despojada de la injerencia cubana multisistémica, ¿por qué el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez Parrilla, corrió a Caracas a pesar de que Estados Unidos toma acciones en pro de la transición, mientras Delcy Rodríguez actúa como ejecutora de los primeros pasos hacia el cambio? Les invito a esa reflexión. Buenos días.